Bueno, está grabando, empezamos entonces con la clase. Bueno, preparé una presentación como para que sirva a modo también de resumen y luego las subo al Comunidades. Facebook. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Martina? ¿Cómo vas? Ustedes me dicen si se ve. Ahora está cargando. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como verán, esta casi, podríamos decir, creo que es la penúltima clase, ya vamos desarrollando los contenidos de la unidad 3, ¿sí? Que comenzamos un poco a abordar con la crítica de Menéndez, como para introducir también ahí una contextualización de algunos de los cambios que hubo en la antropología y algunas de las continuidades también dentro de la antropología, fundamentalmente en lo que más nos importa, que es esa continuidad de la línea histórico-cultural que inició con vos, ¿no es cierto? Luego hicimos un pequeño desfasaje porque fuimos a la parte 2 de la unidad 3. No sé si pudieron ustedes seguir los videos que subió Laura el martes pasado, en los que, bueno, se intenta abordar un poquito las filiaciones con algunos sociólogos contemporáneos, especialmente en este caso fue solamente Bourdieu, que en realidad sería como la última parte de la materia, a la que antes le dábamos por ahí un mayor espacio, y esta vez esperen que se me hace un poquito difícil ir admitiendo y seguir hablando como si nada. Bueno, nada, este año decidimos darle un poquito más de prioridad a otros desarrollos que dentro de la antropología, ¿sí? No irnos tanto a la sociología contemporánea, sino tratar de ligar un poco más algunas continuidades en los años sucesivos, ¿sí? Después de los discípulos como más directos de Boas. Estamos hablando ya de los 50, ¿sí? Incluso de la actualidad, así como algunas críticas que se han ido haciendo o intentos de superar incluso y discutir con esos problemas que se fueron arrastrando, ¿sí? Desde por ahí el modelo clásico, ¿se acuerdan que así lo definía Menéndez? Bueno, en esta unidad 3, en la primera parte, hay dos puntos, dos ítems que van a ver en el programa, uno llamado los procesos de aculturación y otro estudios de comunidades. Son, digamos, dos temas como bastante, de por sí cada uno podría dar a una profundización bastante mayor, pero bueno, en esta oportunidad vamos a intentar ver un poquito de cada uno, ¿sí? Con algunos de los planteos principales. Desde ya, quienes hayan leído o quienes tengan alguna pregunta o algún aporte que hacer, por supuesto me interrumpen, ya lo saben, pero bueno, se los vuelvo a decir porque la verdad es que bueno, nada, como para darle un poco más de dinamismo también a la clase. Yo de todas maneras voy a tratar de no ocupar todas las horas en esta presentación y dejar un espacio para que podamos charlar un poco, porque sobre todo para poder como hacer el ida y vuelta con lo que ustedes ya estudiaron y ya rindieron, entonces como que ya están un poquito más apropiados de estos conceptos, ¿no? Como para poder intervenir también. Bueno, la aculturación principalmente lo tomamos como núcleo de una unidad.
Perdón, pero... porque es, digamos, un concepto que va a tener que ver con varias de las, como de los planteos fundamentales un poco, del propio Boas y después de los discípulos, fundamentalmente de los de escuela y de las escuelas de cultura y personalidad. Entonces, la culturación principalmente tiene que ver con ese gran punto o como dimensión de análisis al que le dio mucho espacio, mucho lugar, mucho desarrollo Boas, que fue la difusión, ¿no? ¿Se acuerdan en esa discusión que tenía tanto con el evolucionismo como con el difusionismo? Bueno, todo digamos, ese abordaje teórico-metodológico que hizo Boas para pensar estos procesos de difusión, ¿sí? Y para pensar sobre todo el estudio, o para aplicar al estudio de las distintas culturas, de la diversidad cultural. En segundo lugar, tiene que ver, evidentemente, en este mismo concepto de difusión al estilo boasiano, por supuesto que él le imprime un dinamismo particular, que es el del cambio cultural, proveniente del contacto cultural, que se encuadra como un fenómeno dinámico, ¿sí? Entonces, así como ya habíamos subrayado para el caso de, por ejemplo, autores como Linton o Gardiner, ¿sí? Pensar que el concepto de aculturación, como lo vamos a tratar aquí, a partir del memorándum para el estudio de la aculturación, que justamente es escrito por el propio Linton junto con Cerkovich y Redfield, van a ser de ese mismo contexto, ¿no? De esa nación pluriétnica que es Estados Unidos, de esa transformación en la vida de todos los inmigrantes que llegan, pero también de aquellos que ya están allí, no solo inmigrantes por supuesto, sino también, bueno, distintos grupos étnicos que conforman ese entramado, digamos, intercultural. Ellos, estos tres autores, a partir del memorándum, van a hacer una diferenciación, ¿no?, entre estos conceptos. Por eso también los puse ahí, los aclaré ahí, porque bueno, son como los para tener en cuenta específicamente en la definición que ellos dan de aculturación. Entonces, un poco el memorándum, no sé si alguien lo pudo leer, vayan, bueno, nada, yo sé que hay varios, ¿sí? Sí, Qué bueno. lo leí, no entendí algunas palabras, pero bueno, capaz las explicás ahora y si no te pregunto después cuando termines la explicación. Perfecto, sí, dale, después me preguntás bien qué... Pero lo que vos decís me da el pie justo, porque van a ver, cuando lo lean, para aquellos que no lo leyeron todavía, que es eso, es un poco confuso y es un poco como esquemática la lectura, porque hay que tener en cuenta que es como un bosquejo tentativo y general, ¿no?, para empezar a abordar el estudio del contacto cultural. No es, digamos, un resultado de una investigación finalizada, ¿no?, o una cosa así, un ordenamiento ya finalizado. Eso lo aclaran en el principio del mismo memorándum. Ellos, digamos, sería como una especie de informe, ellos lo presentan a pedido del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales de Estados Unidos, porque, bueno, hay a la vez que el concepto de aculturación, o el fenómeno más bien de aculturación, se considera como muy relevante en ese momento, se encuentra una cierta imprecisión del concepto, ¿no? Entonces, lo que hace el memorándum un poco es definir la aculturación, pero además dar una serie de pautas, o como un esquema,
a partir de los estudios que ya se hicieron sobre procesos de aculturación, ¿no? Entonces es como, casi, hay muchas partes que casi no se entienden bien a qué se refieren, ¿sí? O hay como palabras un poquito que no se explican. Y vamos a ver que más o menos en la misma época, Gregory Bateson, que es también uno de los representantes de esta misma línea a la que pertenecían Lin, Torrens y Serkovich, o sea, este año no vimos específicamente la obra de Gregory Bateson, pero sí la fuimos nombrando, ¿sí? Porque además trabajó mucho con Ruth Benedict. Bateson va a ser en uno de sus textos de ese momento una crítica al memorándum para también introducir su propia propuesta. Vamos, primero quisiera volver un poquito a cómo ellos interrelacionan estos conceptos con el de aculturación y qué precisiones hacen. Ellos van a decir que la aculturación no hay que confundirla con el cambio cultural, ¿sí? O sea, ninguno de esos conceptos, justamente que los puse a propósito abajo de aculturación, no son asimilables, no son, digamos, sinónimos, sino que hay distintas relaciones. Por ejemplo, con respecto al cambio cultural, la aculturación es solo un aspecto del cambio cultural, ¿sí? Podríamos pensar como el cambio cultural como un fenómeno más general que contiene como una parte de sus elementos a la aculturación. Por el otro lado, también se diferencia de la difusión, ¿sí? Porque lo que dicen es que en todas, o sea, siempre que haya aculturación va a haber habido difusión, ¿cierto? Pero la difusión puede darse también, puede darse difusión sin que implique necesariamente una aculturación. Porque ahora vamos a ver qué tipo de definición ellos hacen de aculturación. O sea, para ellos los fenómenos resultantes de la aculturación se dan cuando hay un contacto directo y continuo, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, se desatan una serie de cambios, ¿no? En los patrones originales de las culturas. En cambio, vimos, ¿no? que la difusión puede que se difunda un determinado rasgo sin que necesariamente de la cultura que integra ese rasgo se modifique, ¿sí? O sin que necesariamente haya un contacto continuo y perdurable en el tiempo, ¿no? Entonces, tampoco es lo mismo hablar de difusión a aculturación, aunque cada vez que nos encontramos con un fenómeno de aculturación hay un fenómeno de difusión previamente. Bien, eso como para delimitar un poco y diferenciar de estos otros conceptos. Y me interesaba ir directamente a las críticas de Bateson, porque son un poco, bueno, esto que les planteaba recién, en realidad hace como marca, ¿no? Esta poca claridad con la que se desarrolla el documento, incluso como poca claridad conceptual. Por las dudas de que lo quieran leer, yo este texto no se los pasé como lectura obligatoria, pero seguramente están los archivos porque siempre damos este capítulo de Gregory Bateson, del libro Pasos hacia una ecología de la mente, y es el capítulo Contacto cultural y esquizmogénesis, ¿sí? Aquí tienen la referencia, y seguramente si lo encuentran si lo buscan en los archivos de Facebook, lo van a encontrar. Y allí comienza directamente este capítulo en el que va a proponer su concepto de esquizmogénesis, un poco también como alternativa a esta definición de aculturación, ¿no? Como una propuesta para estudiar el contacto cultural.
Entonces él va a decir que, y es muy fácil de identificar en el texto esta crítica de Bacon. Bueno, además de la poca claridad, resalta que las categorías que se plantean estos investigadores están, digamos, desligadas o pretenden ser como categorías en general del proceso, del fenómeno de la aculturación, sin estar en relación con un planteo del problema específico, ¿sí? O sea, concreto, lo cual para él es un poco en vano, porque dice si, digamos, la idea, o sea, los procesos de aculturación tendrían que ser, en todo caso, categorizados de acuerdo digamos, al proceso específico del que estemos hablando, ¿sí? No se puede generalizar. Y de hecho, cuando uno va leyendo es como que hay muchas cosas que a uno le quedan dudas justamente por eso, porque son tan generales y tan como que se podrían supuestamente aplicar a cada situación, que, bueno, se hace un poco difícil a veces comprenderlo. Por otro lado, para Bacon, este memorándum responde directamente a intereses o a preguntas que se hace la administración pública, ¿sí? Es decir, como al ámbito de la política. Y si bien él no es que descarta la necesidad de que haya políticas públicas en referencia a este tema, lo que él plantea es que no va por ahí, o sea, el aporte de una formulación científica sobre estos problemas de contacto cultural no van a tener lugar dentro de estas líneas que se plantean en el memorándum, ¿no? Él, por ejemplo, dice, es como si en la elaboración de categorías para el estudio de la criminología partiéramos de la dicotomía de criminales no criminales, ¿no? Justamente como en crítica a estas categorías en relación con un problema específico. Porque por ser tan generales, también como que por ser tan general y por partir también de los intereses de la administración pública, como que terminan simplificando en dicotomías como de diferencias entre culturas, ¿no es cierto? Como, o decir, bueno, las categorías de aceptación, adaptación o reacción, ¿no? Como si un fenómeno se pudiera ubicar en una de estas tres categorías, ¿no? Cuando, bueno, en todo caso, como los fenómenos cultural y social en general son mucho más complejos, o sea, no son tan fácilmente encasillables. Y otra, digamos, relacionado con esto, también lo que les critica es que este memorándum está basado en una falacia. ¿En qué sentido dice él? ¿A qué se refiere cuando dice falacia? A que ellos intentan poner en un esquema o hacer una clasificación de los rasgos que se deberían estudiar para dar cuenta de la aculturación, que, digamos, en realidad son aquellos que los investigadores inventamos o utilizamos, pero como teóricamente, en abstracto. En la realidad, esa clasificación no existe, ¿no? Entonces, como dice, bueno, hay algunos puntos del memorándum que van a clasificar algunos rasgos como económico, otro como religioso u otros como provecho económico, deseabilidad de crear conformidad con los valores del grupo dominante, consideración éticas y religiosas. Él dice, bueno, pero ¿cómo se separan esas dimensiones en la realidad, ¿no? Como que una misma situación o un mismo comportamiento de una cultura o de varios individuos dentro de una cultura, él dice, ya se vio, ya se ha demostrado que con uno solo de esos elementos se pueden pensar todas esas dimensiones de la sociedad, que no es que el investigador no las pueda diferenciar analíticamente, ¿se entiende? O sea, uno puede pensar, bueno, la economía, la política, pero después, en la realidad, no están divididas, ¿sí? Me avisan si por ahí algo no se entiende. Esas son como por ahí las críticas más importantes que él, que igual él aclara que no es para desmerecer ese estudio, porque de hecho considera muy importante
sea, ir aportando a ese problema, ¿no? Que para él también se hace como importante estudiar y resolver y avanzar. Y es justamente por eso que después él va a sugerir toda otra serie de como de pautas de estudio, y también va a proponer este concepto de esquimogénesis en tanto, bueno, este proceso de contacto. Para trabajar un poco en esta línea de la aculturación, hacemos como un contrapunteo, también como parafraseando a Fernando Ortiz, con otro concepto que surgió algunos años más tarde, de la mano del antropólogo Fernando Ortiz, que fue un antropólogo cubano, que en los 40, es decir, no muchos años después que salió el memorándum, propuso el concepto de transculturación, y para reemplazar justamente el de aculturación, que según él, además de no tener, o sea, de ser un poco indefinido, pero además era como que, según él, se quedaba corto, ¿sí?, en la explicación o en el conocimiento de esos procesos. Y él, ¿por qué, digamos, en principio, por qué propone que se necesita un concepto que dé cuenta de la complejidad realmente que tienen estos procesos? Bueno, porque él lo que va a proponer es, a partir de la transculturación, pensar todo el fenómeno de contacto cultural, de cambio cultural en Cuba, ¿sí? Y él lo va a ir, yo no sé, bueno, si pudieron leer el capítulo, es en realidad una parte como un anexo de lo que les damos para leer, porque son poquitas páginas y porque ahí como que resume más todo lo conceptual de este término. Es el capítulo 2 de los capítulos adicionales a su libro, ¿sí? Su libro Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, en realidad tiene toda una primer parte, que es el libro en sí, que a través del estudio, desde distintos puntos de vista o de distintos fenómenos de lo social y cultural de Cuba, y a través de desarrollar toda la producción de tabaco y la producción del azúcar, es que va dando cuenta de la transculturación en Cuba, ¿no? Y como que es en el intento de hacer ese estudio que Ortiz no, digamos, no la alcanza con el término de aculturación, ¿sí? Es como un poco también porque su perspectiva se diferencia de la perspectiva de los antropólogos, un poco que escriben desde el centro o desde los países como del mundo desarrollado, ¿sí? De los países con la perspectiva de países colonizadores, ¿sí? O con un desarrollo capitalista ya mucho mayor que, por ejemplo, Cuba, o bueno, como muchos otros países donde por ejemplo, tanto los norteamericanos culturalistas o los funcionalistas británicos habían estudiado, ¿sí? Como colonias en África, etcétera. Bueno, un poco lo que ya veníamos viendo con Menéndez en la clase pasada. Entonces, lo interesante del planteo de Ortiz no es solamente que introduce un neologismo para poder dar cuenta de ese fenómeno, y que además es un concepto como un poco más abarcador de los procesos, sino que además es como desde dónde escribe, porque ya el lugar que lo ocupa dentro de la antropología es disruptivo en ese sentido, ¿no? Como que él escribe en los años 40, este libro es de los años 40, como un antropólogo de un mundo colonial, porque bueno, a pesar de los procesos de independencia
¿no? Que ya habían tenido lugar, por supuesto, en Latinoamérica y los que están por tener lugar luego en África, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que sigue habiendo un neocolonialismo, ¿sí? Eso que Lander también habla de, y que se perpetúa sobre todo después de la descolonización, de en la colonialidad del saber, ¿no? Que hay determinados desarrollos que van a ser hegemónicos y predominantes dentro de la academia y que coinciden, que no casualmente, con el desarrollo que tienen lugar en estos países centrales, ¿no? ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, yo cuando leí el texto de Ortiz, la verdad que me llamó mucho la atención. Nunca estuve en Cuba, Enrique, que él viene allá. Me acordaba que él debe entender bien este texto porque la verdad que pinta, yo creo que pinta la sociedad cubana de la época, pero me llamó mucho la atención la forma en que está escrito. Tiene un montón de metáforas, de giros lingüísticos. No sé por qué me hizo acordar un poquito a Jaureche, que también había escrito sobre la sociedad argentina, creo que en esta clave, ¿no? Desde lo económico y las diferenciaciones que hace Ortiz de cómo pone contraste entre el tabaco y el azúcar y todas las categorías que ponen eso, ¿no? Desde el tabaco lo masculino, el azúcar lo femenino, el tabaco ya estaba, el azúcar la traen. Y cómo después eso se va ligando con la sociedad misma, con todas las implicaciones sociales, el azúcar asociado más a lo feudal, el tabaco a los esclavos, el tabaco más a una clase media en formación, como que tiene toda una cosa muy, muy compleja y muy bien narrada. Me llamó mucho la atención la narrativa porque no lo había leído hasta este momento. Totalmente, es una narrativa muy rara dentro de lo académico, ¿no es cierto? Como bastante poética, lo que vos decís, muy literaria, con un montón de analogías de un montón de con dimensiones distintas. O sea, él le da, de hecho parte de eso, le da muchísima importancia a la economía, ¿no? A la economía de la política. O sea, está todo el tiempo anclando como el desarrollo de los aspectos culturales o ideológicos o del tipo de personalidad a justamente, ¿no? A esos desarrollos económicos y que también se dan en un marco de colonialidad, ¿no? Eso es como que nunca deja de estar presente. Y es tal cual, también lo que vos decís, no es tan casual, por esto que estaba desarrollando recién de la colonialidad del saber, no es tan casual que no sea un antropólogo conocido, no es tan casual que no lo hayas leído y que quizás si no lo traíamos a esta clase nunca lo hubieran conocido, probablemente. Yo sí fue un poco más reconocido dentro de lo que son los estudios culturales y la literatura, porque de hecho yo llegué a él más allá de que estaba en el programa de esta materia y quizás, bueno, siempre nos costaba un poco el tiempo para darle un lugar a este autor y bueno, luego lo conocí en un seminario, también a partir de la lectura de Ángel, bueno, de dos seminarios en realidad, pero uno que lo dictaba una profesora de Humanidades y Artes, pero de la Escuela de Letras, Gabriela Caizo, que nos daba Ángel Rama, que es, bueno, súper reconocido a nivel de lo que es la literatura y la cultura latinoamericana, y él recuperaba, ¿no?, a Fernando Ortiz más en términos del conocimiento cultural, pero desde la literatura, eso que vos marcabas, como lo han reconocido quizás más en ese ámbito que en la antropología misma. Y luego, también, en un seminario que cursé digamos, en la parte del doctorado, en la maestría de estudios culturales que hizo la UNR, vino un doctor, Julio Ramos, no me acuerdo en qué era, pero bueno, se especializaba en la farmacocolonialidad,
Y bueno, él tomaba como que le interesaba esta, como este hilo o esta historización, así también bien literaria, de estas dos sustancias, ¿no es cierto?, del tabaco y el azúcar. Y la verdad que lo que estaría por ahí bueno, yo ahí lo pensaba cuando preparaba la clase y repasaba el capitulito que les dimos, que en realidad es súper rico como todo lo que, el principio del libro, que es donde desarrolla lo que vos dijiste recién, como que va desarrollando esas descripciones muy lindas y muy completas, por otro lado, de lo que era la sociedad cubana y a partir de estos dos como trazadores de los cambios culturales como fueron el tabaco y el azúcar. Y bueno, no sé si querés completar un poco, decir algo más de esto. Yo voy a dejar de compartir un cachito, así los veo, porque me pone un poco nervioso. Ahora vuelvo a... No, me llamó la atención la cantidad de características que le pone a estos dos elementos, que son elementos de la economía que sostienen o han sostenido la economía cubana. Y la verdad que le pone elementos hasta, no sé, en una parte dice, el tabaco tuvo siempre arrogancia, como que el azúcar siempre fue ligada más a lo dulce, a lo femenino, el tabaco a lo varonil. Me llamó la atención la cantidad de cosas. Hay que leerlo, digo, porque es muy, muy extenso aparte. Vos leíste, o sea, vos leíste la primera parte, lo que sería el libro. Yo leí Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, lo que estaba subido a comunidades. Claro, claro. Sí, lo que subiste vos, sí. Sí, Ah, esa bien. parte, porque en realidad nos habían dado a nosotros el año pasado en Corrientes para elegir, y uno de los textos era este, pero yo no lo elegí, con Valen habíamos elegido y Lola Bonfil Batalla habíamos hecho. Ah, Así bien. que bueno, pero sé que hay compañeras que eligieron a ¿Alguien Ortiz. que lo haya elegido y se acuerde? Yo, profe, fui la que lo Carolina. eligió con Raquel. ¿Y qué te acordás de algo? Me encantó, creo que tengo por acá, la puedo buscar a lo que había escrito, si quieren. Porque cuando yo lo subí, quizás me equivoqué y subí otro archivo, pero lo que está en el programa en realidad es esto que le decía, el capítulo 2 de los capítulos como anexos, complementarios. No me di cuenta que le subí entonces el libro entero, que es eso que vos decís, están ahí el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, es en sí, digamos, el grueso o el núcleo del libro. Y luego hay un montón de capítulos complementarios que son hermosos también, y entre ellos está el que está en el programa, que es como el más conceptual. O en el que sintetiza así un poco el término de capítulos. Bueno, si les parece, sigo con la presentación y después, Carolina, si vos lo encontrás, querés meter, más que nada por si... Dale, sí. Una Estaba cosa, re bueno lo que habíamos armado. qué bueno. Porque además me imagino que una cosa es pensarlo en relación a los contenidos de Corrientes 1 y otra cosa es poder pensarlo en vinculación con estos contenidos, ¿no? Un poco respondiendo a esas como concepciones bien del culturalismo norteamericano, que en sí el memorándum, o sea, lo damos porque en sí el documento no es muy sustantivo, ¿no? A nivel conceptual, pero sí como que se pueden percibir ahí claramente como esas influencias o esas, yo siento como que un poco Cercovich sobre todo, que después va a escribir otro libro más, en El hombre y sus obras, Cercovich va a volver sobre ese tema, como una
no me sale la palabra, pero no sé, como tenacidad en sostener o en continuar con algunas de estas perspectivas, ¿no es cierto? Que van en el mismo momento, casi, o casi al mismo tiempo, van ya siendo superadas y criticadas. Digo esto porque lo interesante también de Ortiz, además de su perspectiva crítica desde su lugar de colonial, y además de que propone un concepto alternativo, es que muchas veces uno piensa que las críticas siempre vienen cuando ya pasó un montón de agua bajo el puente y entonces, bueno, es mucho más fácil criticar porque sí, 30 años después, todos, digamos, con el diario del lunes, a todos nos resulta mucho más fácil criticar. Ahora, y también porque muchas veces pensamos, siempre vieron que les decimos, hay que contextualizar, ¿no? Tienen que, ok, no sé en quién es, que nos tiene que dejar, pero no creo. Es Vivi. Viviana. Bien. Bueno, ahí éramos. Para esto están grabados. Cuando les hacemos hincapié en este ejercicio, que en realidad es más también para que lo adopten como hábito, no tanto porque solamente nos interesa a nosotras, ¿no? Como que es importante eso. Bueno, a ver, ¿en qué época escribieron tal cosa? ¿A qué intereses respondían? ¿O en qué debates históricos se ubicaban? ¿Sí? Porque, por supuesto que los debates, los posicionamientos, los desarrollos teóricos van a formar parte de todo, o lo que veíamos con Hughes, ¿no es cierto? Como de ese caldo de época, ¿sí? Ahora, siempre es interesante ver que por ahí, frente a un planteo que uno puede decir, bueno, este planteo responde a su época, ¿no es cierto? Entonces, se justifica un poquito, ¿no? Que hayan propuesto eso. Ahora, cuando en la misma época hay otros planteos, ¿sí? Incluso críticos, entonces ahí, bueno, se puede ver un poco con más franqueza o con más complejidad que la época nos genera una homogeneidad de posicionamiento, ¿sí? En una misma época, bueno, nos encontramos con tensiones, ¿sí? Tensiones que se enmarcan dentro del proceso de hegemonía-subalternidad, que no se dan solamente entre rico y pobre, entre sociedades centrales, sociedades periféricas, desarrollados, subdesarrollados, también se dan dentro de la academia, y esto es un poco lo que viene también a recordarnos Ortiz, y que ya lo veíamos, ¿se acuerdan? Con Menéndez, cuando él decía, bueno, de los olvidos, ¿sí? De las continuidades, de qué pasa con esos antropólogos del primer mundo, y qué pasa con los desarrollos de las antropologías del llamado, en ese momento, tercer mundo, ¿no? Entonces, es como que sería un poco una cristalización de muchos de estos debates que comenzamos a ver con esta unidad, y que tienen que ver además con una apuesta un poco en crisis de la propia disciplina, ¿sí? Ortiz mismo representa uno de esos contrapuntos, uno de esos inicios, por lo menos, débiles, pero contundentes de un poquito de esa crisis, ¿no? Es el propio antropólogo de una isla que estuvo colonizada el que va a desarrollar su propio estudio de su sociedad, ¿sí? Ya no espera que vengan antropólogos de Estados Unidos a decirle qué pasa en Cuba, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura cubana? Sí, Caro, ¿lo encontraste? ¿Querés? Yo mientras, perdón. Sí, no sé si querés que lo lea. Tengo un poco, nosotros habíamos contextualizado lo que pasaba en Cuba y Raquel agregó como el periodo de entreguerras, tanto en América Latina como las cuestiones históricas principales de ese periodo. Y después tenemos la biografía bastante larga y lo que escribió más o menos hasta 1920, bueno, y hasta el 45, que si no me equivoco es la publicación de Contrapunteo. Y después me había llamado la 40. atención, sí, que nosotras, vos sabés que lo habíamos puesto en relación al funcionalismo, porque tenía ese prólogo de Malinowski. Bien. Así que está eso, más o menos. Y bueno, muy bueno. Lo de la transculturación. Y
¿En qué sentido se relacionaba con Corrientes 1, Caro? No sé si nos pidieron que hagamos una relación con los contenidos de Corrientes 1. Nosotras no le habíamos hecho de esa manera, en realidad. Bien. Porque me imagino que tiene un poco que ver con su anclaje en el análisis histórico materialista. Estaba estaba en lo que era la unidad de la antropología crítica de los 60 y entraba Ortiz, que era anterior, Previo. pero que era previo, pero que toma como el inicio de la antropología crítica. Bien, en esa unidad claro. estaba. Bien, perfecto. Bueno, entonces justo, bueno, nos viene al pelo, porque en realidad como esta bisagra, ¿no? Que él casi que inaugura, siendo tan precoz en los 40, pero que luego, bueno, se van a ir sumando muchos más a partir de los 50 y 60, es justamente una crítica tanto a los planteos evolucionistas, pero también como a los modelos clásicos con los que ustedes también lo relacionaron, Carolina, está muy bien, al funcionalismo, que de hecho iba a decir eso. ¿Por qué digo que es como un inicio un poco débil, un poco con tensiones, esta crítica? Bueno, porque él se aferra, digamos, para poder publicar este libro y tener un cierto reconocimiento dentro del ámbito académico, aunque vemos que tampoco tuvo demasiado éxito, pero por lo menos en ese momento se pudo editar y se pudo publicar y traducir a varios idiomas. Él le pide o se cobija bajo el exponente del funcionalismo británico de ese momento, y que también nos viene bien para seguir pensando en como en este intercambio constante que hay en este momento entre culturalistas y funcionalistas, ¿no? Que es como que yo cuando leía a Ortiz, yo decía, el prólogo se lo tendría que haber escrito Boas, porque, o sea, claramente su perspectiva es primero histórica, cosa que claramente Malinowski nunca le reconoció, o se lo reconoció como que lo aceptó un poco más instrumentalmente, ¿no? A esa historia que introduce Ortiz en su libro. Así todo se lo prologa. Pero es como que para mí expresaba un poco una superación, tanto del funcionalismo como del culturalismo. Sin embargo, se acerca mucho más al culturalismo norteamericano. Y de hecho por eso también él, cuando está hablando de aculturación, está haciendo un poquito más de referencia, si bien los funcionalistas también estaban pensando en el cambio cultural, o sea, no eran los únicos los norteamericanos, pero él un poco se está refiriendo a reemplazar el término aculturación directamente, que bueno, vemos que lo venían trabajando en el memorándum, por ejemplo, en muchas otras investigaciones, estos antropólogos de la línea inaugurada por Boas, ¿no? Entonces, bueno, como por eso también es interesante retomarlo, porque a la vez muestra un poquito esa como esas tensiones dentro de la academia, primero el diálogo que se dan en este contexto de debate y de desarrollo teórico y metodológico del modelo clásico, ¿no? Como lo define Menéndez. No hay problema, vamos, sino que también muestra cómo funcionan las transacciones y las necesidades de negociar para algunos dentro de la academia con estas figuras preeminentes, ¿no es cierto?, que tenían que de alguna manera legitimar, ¿no?, la propuesta de un neologismo dentro de la antropología. A pesar de todo el trabajo que tenía atrás de él Ortiz, ¿no?, que seguramente ya de por sí estaba legitimado por todo el estudio que había realizado y por la fortaleza y la solidez de sus conceptos y de su desarrollo. Pero bueno, también al ser eso, al provenir de otro lugar, ¿no?, en este mapa
colonial del saber, bueno, tenía que pedir un poco como de permiso, ¿no es cierto?, para decir lo que estaba diciendo. Así que eso está buenísimo, Carolina, que lo hayan podido pensar también en función del funcionalismo, vaya la redundancia, y también les va a venir bien como para seguir teniéndolo en cuenta también el año que viene cuando ya se metan de lleno en esa línea. Ahora, él cuando habla de transculturalización, Ortiz, sí. Incluye como a la aculturación como una fase, a la transculturalización la pone como un proceso, ¿no? Y como la aculturación es una primera fase, ¿no? Él lo define en 3 fases: aculturación, deculturación y neoculturación, y como que son fases que se van dando en forma continua una de la otra, ¿no? Lo entendí de esa manera. Ese es el concepto que él da de transculturalización, que aporta. De transculturación, exactamente. Claro, por eso en un punto es superador en el sentido en que lo piensa como proceso histórico y social además, ¿no? Introduce también eso, y lo complejizan en términos de que la aculturación pasa a ser una fase o una parte más de algo mucho más complejo, ¿no? Ahora, vuelvo a la presentación, así les muestro esto de... Bueno, tarda un ratito, pero... Bien, ahí está. Vamos directamente a los conceptos. En la aculturación habíamos visto, ¿no?, que en el memorándum lo trabajan como fenómenos resultantes de que grupos e individuos pertenecientes a distintas culturas entren en contacto directo y continuo con sus siguientes cambios en los patterns, que lo puse en mayúscula porque nos remite directamente, ¿no?, a los desarrollos que estuvimos estudiando, culturales originales de uno o ambos grupos, ¿no? Estos fenómenos pueden incidir en uno de los dos grupos que entra en contacto y no necesariamente en los dos. Ortiz, en cambio, cuando dice por qué él quiere reemplazar el concepto de aculturación, dice que para él aculturación es un proceso de tránsito de una cultura a otra y sus repercusiones sociales de todo género, ¿sí? Él lo sintetiza en eso, que él no solo está refiriéndose a lo que plantearon estos 3 autores en el memorándum, por supuesto, él está haciendo como una síntesis de lo que para él significa el término aculturación en la antropología, digamos, en ese momento. No, en ningún momento se refiere específicamente a un autor, ¿no? Pero sí se refiere a que la voz acculturation, que dice él, de hecho lo escribe en inglés, sí en ese punto está haciendo referencia a procesos antropológicos de determinados lugares, ¿no? En este caso, de habla inglesa por lo menos, ¿no?, que se estaban usando probablemente tanto de parte de los funcionalistas como de los funcionalistas británicos. Cuando él propone el de transculturación, él dice, lo propongo porque expresa mejor las diferentes fases, que es lo que vos decías, Anaí, del proceso transitivo de una cultura a otra. Porque no consiste solo en adquirir una distinta cultura, sino también quiere decir pérdida, quiere decir desarraigo, ¿sí?, de una cultura precedente, y además quiere decir creación de nuevos fenómenos culturales. Y eso es lo que vos recién leías, o a lo que te referías, Anaí, con en adquirir una distinta cultura sería aculturación, pérdida, desarraigo sería esperen que lo perdí. Inculturación, y la de creación sería neoculturación, ¿no? Como que él dice, en vez de
pensar como en estas fases distintas en las que la aculturación es una sola de esas fases, pensemos como en un todo, ¿no? Que es el de la transculturación. Bien. Eso un poco, bien, estamos bien de hora. Eso un poco como para introducir esta alternativa o esta crítica o este intento de poder pensar los fenómenos también de una perspectiva y eminentemente no solo como total, porque en un punto los planteos de los funcionalistas, de los culturalistas querían ser, de hecho, fundaron un poco este aspecto de la antropología como pensar un grupo social como totalidad, ¿no es cierto? Pero él, cuando uno, lo que vos señalabas antes justamente, Anaí, cuando uno va leyendo todo el desarrollo, él no deja de lado nunca esos aspectos que sí eran los que, justamente lo que le critica Menéndez a estos culturalistas y discípulos de Boa, de dejar de lado la cuestión política, la cuestión de que había un montón de grupos que estaban, digamos, desapareciendo por el esfuerzo físico de los labores a los que estaban sometidos, de la explotación, o directamente marginados, ¿sí? O sea, todo por lo que estaban pasando esas poblaciones, esas culturas a las que accedían estos antropólogos, justamente por pertenecer a las sociedades dominantes, ¿no es cierto? Y en todos sus relatos, además de los aspectos que marcaban ahí antes, de la descripción densa, de las caracterizaciones, de la referencia constante a los cambios y desarrollos económicos, etc., él va a hacer mucho énfasis también en la cuestión de todo lo que acarrea una transculturación que es, digamos, dolor, es sufrimiento, es exilio. Sobre todo porque pensemos que en Cuba está, digamos, hay como distintas fases, que de hecho él un poco empieza pensando, como empieza rastreando todas las culturas que se van contactando, entre comillas, en Cuba, ¿no? Desde las que existían antes del arribo de los blancos, de los españoles, hasta, bueno, la traída masiva en barcos de esclavos, ¿sí? Después los inmigrantes europeos, etcétera. O sea, toda como una continuidad y a la vez en un momento como una explosión también de ese contacto, ¿no? Brutal, ¿no? Para él, de hecho le dice, las palabras que usa como que nada, uno le transmiten bastante ese sentimiento también que un poco se trasluce de su escrito. Él dice, si estas Indias de América fueron nuevo mundo para los pueblos europeos, Europa fue mundo novísimo para los pueblos americanos. Fueron dos mundos que recíprocamente se descubrieron y entrechocaron. El contacto de las dos culturas fue terrible. Una de ellas pereció, casi totalmente, como fulminada. Transculturación fracasada para los indígenas y radical y cruel para los advenedizos. La India, sedimentación humana de la sociedad, fue destruida en Cuba, y hubo que traer y transmigrar toda su nueva población, así la clase de los nuevos dominadores como la de los nuevos dominados. Curioso fenómeno social este de Cuba, el de haber sido desde el siglo XVI igualmente invasores con la fuerza o a la fuerza todas sus gentes y culturas, todas exógenas y todas desgarradas, con el trauma del desarraigo original y de su ruda trasplantación a una cultura nueva en creación. ¿No? Como esto, como narra lo que significa este fenómeno de transculturación y cómo allí se pueden evidenciar estas distintas fases. Que bueno, eso, digamos, esto es solamente
un parrafito, ¿no? Después como que lo va desarrollando mucho mejor al interior del libro. No sé si queda algo de esto, de esta primera parte de la unidad 3, si no, vamos a por la segunda. Anaí, más o menos aclararon las dudas que tenías. Sí, era ese concepto que recién lo dijiste, de ¿cómo es? Patterns. Los patterns. Sí. Bien. Que lo que pasa es que acá la fotocopia también está un poquito, no se entiende muy bien, como hay cosas que también están entre paréntesis, por ejemplo dice el siguiente bosquejo y ahí arriba dice plano original, hay cosas que están, ¿no? Como, sí. Está bueno también verlo de esta manera. Sí. Pero bueno, ya aclarado, ya está. Gracias. Sí, de todas maneras pensaba en que sería muy bueno, creo que para la próxima voy a tratar de hacerlo, ahorita no tuve tiempo de transcribirlo y tener una versión un poquito más, también, un poquito mejor editada. Acá que dice, por ejemplo, la definición de aculturación, y en una parte dice, son acá no se entiende lo que dice, polians o algo así, culturales, originales de uno o ambos grupos. No sé qué sería, lo mismo que patterns. No sé qué palabra es. En la primera hoja dice, la aculturación comprende aquellos fenómenos resultantes de que grupos de individuos pertenecientes a estas culturas entren en contacto directo y continuo con subsiguientes cambios en sus no le entiendo esta palabra. Después abajo, entre paréntesis, creo que dice patterns, pero también está como medio borrado, culturales, originales de uno o ambos grupos. A ver si yo lo tengo un poquito más. Sí, es patterns la palabra, es la misma. Debe decir patrones y también se le agregó patterns. Entonces se confunde, pero es esa misma palabra. Bien. Bueno, pasamos entonces. ¿Hay alguien que levantó la mano? Ah, no. Ahí. Bueno, pasamos al otro punto de la unidad, el de estudios de comunidades. Vamos a abordar, digamos, específicamente como de esta posible continuidad de algunos de los, bueno, sí, como influencia también, como receptora de la influencia del culturalismo norteamericano, fundamentalmente a lo que se ha propuesto como la cultura de la pobreza, ¿no? Que Oscar Lewis fue como el que propuso el término y más bien también el estudio y la metodología para abordar esos estudios. Los estudios de comunidades se enmarcan en lo que en la clase de Menéndez un poco leíamos con Laura, como de esa reorientación del estudio etnográfico, esa puesta en crisis de la antropología, que llevó un poco a hacer un reemplazo, o sea, primero a mirar un poco más hacia las propias sociedades, ¿no es cierto? Complejas y que ya habían, ¿no?, reducido, extinguido y encerrado o integrado a estos grupos antes percibidos como aislados y como esos otros extraños y exóticos, ¿no es cierto? Esto se reformula por los procesos mismos justamente que se estaban dando a nivel de las culturas nacionales, la formación de los estados-nación en los distintos lugares que ya
habían dejado de ser colonia, en muchos casos, bueno, como el que vimos recién de Cuba, pero específicamente dentro de la propia Estados Unidos, ¿no es cierto?, llegaban a estos intereses que son los mismos por los cuales la administración pública se interesa por los estudios sobre aculturación, ¿no? Esta reconfiguración del estudio antropológico, del foco de la antropología, va a llevar a que, bueno, las comunidades a las que se van a dedicar los antropólogos en este momento, van a ser comunidades campesinas o urbanas, pero, y que en muchos casos los mismos sujetos que antes eran objeto de las investigaciones antropológicas y que eran indígenas, indios, etcétera, bueno, van a formar parte en su mayoría de esa población pobre, trabajadora, rural o urbana, ¿no?, que va a formar parte de estas, o que va a empezar a hacer o a configurarse como un nuevo, entre comillas, objeto de estudio que van a ser estas comunidades, ¿no? Y lo que Lewis va a decir, bueno, en estas comunidades, en realidad, como lo que unifica un poco a la cultura de estas comunidades es la pobreza, ¿no? Ya no se pueden reconocer como esos rasgos aislados y relativos, sino a la pobreza como algo que unifica a los pobres de muchos lugares del mundo, ¿no? De muchas ciudades y de muchos pueblos rurales del mundo. Él se va a dedicar más al estudio de la pobreza en centros urbanos. Él va a ir a... él tiene muchos libros, ¿sí? De hecho acá les puse la foto de un libro que son Las 5 familias. Después tiene el que se llama, del que en el programa hay una referencia a eso. Después está el libro del que yo les mandé todo el libro, pero que les dije que leyeran solo la introducción, que es La familia Sánchez, que en realidad es como un retrabajo, un trabajo ulterior del análisis de una de esas familias, pero después también escribe otro libro, unos años después, que es al que va a hacer referencia a Philippe Bourgois, muchas décadas después, y que ahora lo vamos a ver, pero que es el libro titulado La vida, una familia puertorriqueña en la cultura de la pobreza. Que eso va a estar asentado, y entre estos dos primeros libros, ¿no?, de las 5 familias, la familia Sánchez, van a hacer estudios de familias mexicanas, a las que él va a viajar desde Estados Unidos durante varios años. El de la vida, una familia puertorriqueña, va a ser un estudio que va a ser de una de las comunidades puertorriqueñas de Nueva York, ¿sí?, en Harlem, el barrio conocido, bueno, que es conocido como el barrio, pero sería uno de los barrios así como marginales y que justamente contiene una gran cantidad de población migrante puertorriqueña y a partir de las cuales él va a desarrollar, bueno, este concepto de cultura de la pobreza, pero no solamente hace un aporte teórico, ¿no? También es como que abre, introduce, o es como, se puede reconocer como la figura que abre todo un modo de estudio, no tanto por lo que les decía recién, ¿no?, de ir a estudiar a las propias sociedades urbanas, ya propiamente occidentales o capitalistas, pero diferenciando a determinadas comunidades de allí adentro, que bueno, él va a plantear que son directamente culturas o subculturas dentro de una cultura general. Entonces va a ser el primero que a partir del mismo método, y por eso en uno de los puntos en los que reconocemos la influencia del culturalismo norteamericano es en la metodología, con el mismo método de etnográfico intensivo, ¿no?, de ir y convivir y estar ahí con estos pobres, ¿sí?, va a empezar a estudiar nuevos sujetos, ¿sí?, dentro de lo que hasta ese momento eran los sujetos típicos de la antropología.
Y reconoce dentro, y por eso la identifica como cultura o subcultura de la pobreza, como con modalidades propias, ¿no? de funcionamiento o de ser de esas culturas. Con, por supuesto, consecuencias distintivas, tanto de orden social como psicológico, para sus miembros. Y acá, digamos, es muy importante dentro de esas influencias del culturalismo norteamericano, específicamente la perspectiva que van a seguir los autores de Escuela de Cultura y Personalidad. Ahí hay claramente como una línea de continuidad de esta percepción de la relación entre, o de por lo menos de poner el foco en esa relación entre personalidad y cultura, ¿no? Y también como el poder pensarlo y ligarlo mucho a los aspectos psicológicos, o a las influencias del psicoanálisis también para los estudios de la sociedad. Bueno, y además también piensa a estas culturas de la pobreza o subculturas como factores dinámicos que van a digamos, intervenir o afectar de determinada manera a la cultura nacional, que sería como esa cultura más amplia, ¿sí? Cualquier cosa me para, no me pregunto. Él dice, en un momento de la introducción que yo les pasé, de los hijos de Sánchez, explica, ¿no?, que el antropólogo ha llegado a ser el estudiante y vocero de lo que llamó cultura de la pobreza. O sea, él identifica como una continuidad de los que antes estudiaban a los primitivos, bueno, ahora se dedican a estudiar los pobres, ¿no?, que marca justamente este momento. O sea, estamos hablando así de eso que habíamos marcado la otra vez en el apunte de Menéndez, estos años 50, 60, que son como este cambio de foco. Él dice, al aplicar este concepto de cultura antropológico a la comprensión de la pobreza, quiero atraer la atención hacia el hecho de que la pobreza en las naciones modernas no es solo un estado de privación económica, de desorganización o de ausencia de algo. Es también algo positivo en el sentido de que tiene una estructura, una disposición razonada y mecanismo de defensa. Esto yo no sé si a ustedes les suena, bueno, más allá que les remarqué el concepto cultura y comprensión para, bueno, evidenciar esta línea que decimos de influencia del culturalismo, pero también yo no sé si a ustedes les suena un poco como esta necesidad de responder ante algunos planteos estigmatizantes, quizás racistas, ¿no?, que predominaban en la sociedad estadounidense, a lo cual se responde como intentando mostrar, así como los culturalistas y los funcionalistas hicieron frente al evolucionismo imperante, ¿no?, y al racismo que llevaba aparejado. Decían, bueno, no, los primitivos no son inferiores, ¿sí?, no son pobres a nivel de organización social, sino que, bueno, tratando de mostrar todo lo que el peso que tenían sus culturas, la organización compleja, los simbolismos, ¿sí?, los mitos, incluso muchas cuestiones técnicas o artísticas, como hace Boas, ¿no?, de mostrar incluso la complejidad del arte dentro de culturas consideradas inferiores, ¿no? Entonces, para responder a eso, es como que se intentaba, ¿se acuerdan cuando veíamos la diferencia entre, digamos, lo que se plantea en términos de diversidad, ¿no?, y por lo tanto trae aparejado un relativismo, es decir, no hay culturas buenas ni malas, sino que son diferentes, ¿sí? Entonces eso intentaba mostrar para contrapesar un poco esa calificación en términos de superioridad e inferioridad que tenían los planteos de la época, y cómo eso se va, digamos, se va contraponiendo una crítica a eso, que es, bueno, sí, está bien,
está bien la diversidad, pero no se olviden de la desigualdad, ¿no? Acá en Lewis vemos como una intención de marcar cierta, digamos, de tener en cuenta la desigualdad, pero en el fondo sigue perdurando como como un poco este planteo, ¿no? Frente, bueno, a los discursos hegemónicos que dicen que los pobres, bueno, están privados de todo, ¿no? Como desde la ausencia, como dice él, ¿no? Como si siempre les faltara algo, ¿no? Como los primitivos con los civilizados, ¿no? Les faltaba avanzar en la escala. Bueno, no, en realidad ellos también tienen cosas positivas, también tienen una cultura que se transmite, ¿no? Lo hacen como, bueno, tienen sus propios mecanismos de defensa que sin esta cultura no podrían seguir adelante, ¿no? Entonces, a mí como que en ese punto también me pareció posible como una comparación. También como, bueno, los procesos, digamos, intelectuales no se dan así como de un día para el otro, digo, también como que hay planteos que si bien están, por ejemplo, redirigiendo el objeto de estudio hacia otro lugar, planteando otras quizás categorías distintas porque está cambiando el contexto, pero bueno, también arrastran algunas formas de pensar a esos procesos, ¿no? Que viene del modelo clásico anterior. Y él establece, yo no sé si alguien lo pudo leer, me avisa y lo charlamos un poquito, pero él establece en esa introducción que les dije de los hijos de Sánchez, va nombrando así como 50 rasgos que para él son universales en el sentido de que los encuentra universales de los pobres, ¿no? De la cultura de la pobreza. Él dice hay una cultura de la pobreza que se puede comparar más allá del lugar en donde vivan, ¿no? Y de hecho, allí es donde él nombra Harlem, que después lo va a retomar Philippe Bourgois, sobre el que va a estudiar Philippe Bourgois, y nombra a muchos más, entre ellos, bueno, México, que es el lugar en principio donde él desarrolla su estudio. Entonces, va nombrando 50 rasgos que si bien reconoce que están modelados peculiarmente, porque él también dice, bueno, hay algunos rasgos que yo nombro, que por supuesto no son solo de los pobres, también se pueden encontrar en la clase media, de la que habla fundamentalmente como en contraposición, pero están modelados distintos. O sea, por ejemplo, el rasgo del alcoholismo está modelado de una manera en la pobreza y de otra manera en la clase media. No quiere decir que solo sea de la pobreza y no exista en la clase media o alta, ¿sí? Y estos rasgos configuran, que esta es otra palabra clave, ¿no? Para pensar esta continuidad, la idea de configuración, ¿se acuerda? Con Benedict, con Mead, configuran una cultura de la pobreza. Entonces, bueno, estos rasgos yo más o menos los agrupé en estas tres, en estas tres categorías de rasgos más bien poblacionales, ¿sí? Que se refieren a, bueno, que hay en aquellos que conforman la cultura de la pobreza, hay una mayor tasa de mortalidad, una menor esperanza de vida, hay mayor cantidad de jóvenes y hay una gran proporción de fuerza de trabajo. Ya que también la mayor parte de los miembros de esa cultura no solo trabajan los hombres, sino también las mujeres y los niños, ¿no? Hay como también una tasa elevada de trabajo infantil. Por otro lado, los rasgos más económicos, él encuentra como, bueno, una lucha constante por la vida, en términos también de un movimiento continuo entre desocupación y ocupación, ¿no? Que hace que también se viva la reproducción, digamos, de la vida familiar sea día a día, sin calificación o con baja calificación, poca escolaridad, ¿sí? Ahí como que va desarrollando, yo lo resumí bastante porque tampoco es como, no viene tanto al caso, pero como para que vieran también cómo organiza un poco su estudio. Y bueno, salarios bajos. Y entre aquellos rasgos más sociales o que tienen que ver con lo psíquico, encuentra, bueno,
como una marginación, una cualidad contraria, que a esto se refiere como que a partir de también esa marginación hay como un carácter medio contrario o contestatario a distintas funciones o instituciones que representan a la dominación, ¿sí? Como desde la figura del cura hasta figuras de políticos o policías, ¿sí? O, bueno, empresarios, patronal, ¿sí? Gente que, o sea, como una diferenciación y una, casi hasta un cinismo con respecto a estas figuras representativas de como la clase superior o dominante. Bueno, encuentra como falta de privacidad, de acuerdo también a las modalidades de la vivienda, hacinamientos, bueno, alcoholismo, esto es lo que les nombraba antes, modelado peculiarmente y con determinadas funciones, mucha más expresión de violencia, asociada a eso una violencia también machista y un machismo como muy instaurado, la reproducción, sobre todo a partir de familias donde las madres tienen como un lugar privilegiado, así como los lugares de la maternidad como sosteniendo a la familia. Recordemos también que en México ha sido, o sea, tiene unos niveles históricamente muchísimo más altos de alcoholismo en toda, por lo menos en comparación con toda Latinoamérica, me debería decir casi como de los más altos del mundo, que de hecho, bueno, han dado pie a bastantes estudios sobre el tema. Y de femicidios también, perdón, y de femicidios también, sí, me parece, y ¿no? eso iba a decir, que en muchos casos hay como una asociación entre alcoholismo, violencia y machismo muy fuerte, que se encuentra, bueno, la encuentran varios autores más o menos de la misma época, un poquito después, algunos de los cuales Menéndez va a recopilar en un libro muy lindo que no lo encuentro ahora, pero que es sobre alcoholismo, porque bueno, Menéndez ha trabajado saben que por lo que le hicimos la otra vez, se especializa en antropología de la salud y dentro de la antropología de salud ha trabajado muchísimo este aspecto del alcoholismo y hizo un libro que se llama Antropología del alcoholismo en México, los límites culturales de la economía política, que va a trabajar justamente con estudios, investigaciones entre 1930 y 1979 en México sobre este fenómeno. Y también, bueno, allí van a coincidir algunos estudios digamos, en ver cómo esta tríada, como, bueno, también se reproduce un poco, sobre todo en estratos, si bien no solo aplica en estratos power, pero sobre todo allí donde hay, bueno, evidentemente las causas del alcoholismo van mucho más allá que esa práctica misma o que el machismo, que la violencia, ¿no? Sino que han como núcleo de rasgo de vida de algunos sectores, por supuesto está diciendo algo sobre otras dimensiones de la vida, ¿no? Bueno, y después reconoce una serie de caracteres así como más ligados a la personalidad o a la forma de pensar o a la psiquis, que tienen que ver, bueno, con un marcado fatalismo, con una inferioridad, una impotencia que expresan los miembros de esa cultura. También habla de una calidad residual en el sentido de que sí, se adaptan como a esa cultura más general, pero existen algunos rasgos de otras creencias por ahí más populares, previas, y termina ahí como diciendo que en general, o no en general, lo que caracteriza a la cultura de pobreza es el escaso sentido de la historia y allí está haciendo referencia directamente a una discusión más amplia y tiene relación con el marxismo y que es la falta de conciencia, que dice él, de clases, ¿no? O sea, para él, cuando un grupo de pobres, ¿no?, que conforma una cultura de pobreza, toma conciencia de clase, ya deja de pertenecer a esa cultura de la pobreza. O sea, justamente la cultura de pobreza es como que se define por esa falta de conciencia
histórica y de conciencia de clase que haría ya, dice, bueno, si tuvieran esa conciencia se organizarían en otros, como en otras instituciones, ¿no? Entonces, como que armarían otra cultura en un punto. Claro, perdón, y en una parte Sí. él hace una diferenciación entre empobrecimiento y cultura de la pobreza, ¿no? Él dice que no son lo Totalmente. mismo y dice que no todos los pobres desarrollan una cultura de la pobreza, que no Sí. es análogo pobreza con cultura de la pobreza, que la cultura de la pobreza tiene características que tienen un fuerte sentido de la marginalidad, ¿no? Como Exacto. una cosa más de características más de marginalidad, que yo lo uno con esto de una falta de conciencia de clase, que tiene que ver con la lucha por superar estas dicotomías sociales y todo esto, ¿no? Que es más del marxismo, de la antropología crítica. Sí, y también tiene que ver con lo que decís, con que él, digamos, la cultura de la pobreza no se genera, es continuada, ¿no? Tiene que ser algo, o sea, él dice, bueno, con el desarrollo industrial acelerado de los últimos años se pensaba, ¿no?, que la pobreza iba a ser transitoria. Bueno, resulta que hace, digamos, a pesar de todo el desarrollo que hubo en México, que él de hecho empieza así, ¿no? De 44.000 cosechadoras se pasó a 55.000 cosechadoras, hay un desarrollo así industrial impresionante, y así todo hay tanta cantidad de pobres, hay no sé cuántas porcentaje de la población que gana menos de 200 pesos, que no sé cuánto eran dólares, pero como muy poco, digamos, de sueldo, bueno, y va haciendo como toda una contextualización un poco de lo que significa la pobreza, para también mostrar que la pobreza se constituyó como algo estructural y continuo, digamos, y que por eso genera se puede hablar de cultura de la pobreza también. Y el ejemplo que él da, Anaí, para fundamentar esto que vos decís, que está muy bien, él dice, si alguien, un universitario, un profesor o alguien de clase media, de repente por una crisis o se queda sin trabajo, lo que sea, digamos, empieza a ser pobre o empieza a percibir, por ejemplo, menos de esa cantidad de plata que él establecía más o menos como línea de pobreza, no forma parte de la cultura de la pobreza. En muchos casos sostiene determinados valores, determinada formación, determinados hábitos que no son los, digamos, característicos de la cultura de la pobreza, ¿no es cierto? Digamos, no se puede, esto, no es algo tan movible, ¿sí? Bien. ¿Algo más? Bueno, anda agregando lo que quieras, Anaí, o quienes también quieran preguntar o hacer algún aporte. Anita había levantado la mano. Analía. Sí, yo, porque nosotros trabajamos el año pasado con Ratier, que trabaja Hugo Ratier, que trabaja sobre las villas miserias, y uno también de los rasgos que marcaba era el tema del alcoholismo, digo, por ahí, como él también lo tomamos de la antropología crítica, por ahí también lo relacioné como que tomaba esta línea para sus investigaciones, pero no sé si viene de ahí. Era una pregunta más que una observación. Si Hugo Ratier tomó de este estudio. Claro, si puede ser de la línea esta de Lewis y de la antropología de la pobreza. Hugo Ratier sí o sí corresponde a la antropología crítica, pero si bien yo la verdad que no he ahondado demasiado en sus estudios, me da la sensación que igual es como un poco superador de esta cultura de la pobreza de Lewis ya. Sí o sí, a ver, como que Lewis es muy, no sé, como muy fundante, ¿no? Entonces después, aunque haya habido modificaciones, superaciones o discusiones, casi que todos nos encontramos como respondiendo un poco a su línea.
no sé, yo como que volví a leer varias partes de los dos libros, tanto el que les di a ustedes, porque fue el que encontré digital, como el otro que está en el programa, que es de las 5 familias, y es como que se lee y uno se encuentra deudor, o sea, al día de hoy, como que encuentra un montón de cosas que son deudoras de esa línea que él inauguró. Pero yo me atrevería a decir que sí, seguramente se encuentra como respondiendo un poco a esa línea, no lo identificaría tanto con la antropología de la pobreza como sí con la antropología crítica. Eso seguramente. Bueno, voy a volver a la presentación. Bueno, y él un poco, acá les leo 2 párrafos más de antropología de la pobreza. Dice, es posible hablar de borrar la pobreza, pero borrar una cultura o una subcultura es algo muy distinto porque plantea la cuestión básica del respeto a las diferencias culturales. No pretende idealizar ni romantizar la cultura de la pobreza, no obstante, no debemos pasar por alto algunos de los aspectos positivos que pueden surgir de estos rasgos. Me pareció interesante traer a colación estos párrafos porque dan cuenta un poco, bueno, primero de esto que recién terminamos de definir con Anaíde, no es lo mismo la pobreza que la cultura de la pobreza, ¿no? Acá se ve claro. Por otro lado, como está pensando un poco en, él ahí está haciendo una comparación entre los países, como en ese momento era Estados Unidos, que tenía como una población pobre muy reducida, o bueno, podrían haber sido otros países de otros lugares del mundo, y países como México o de Latinoamérica, donde el porcentaje de pobres era y es cada vez más muy alto, ¿no? Entonces él comparaba como las posibilidades de políticas públicas de intervenir en esa pobreza, decía, bueno, en Estados Unidos hay una cantidad de trabajadores sociales que lo que intentan es a estos pobres hacerlos acceder a determinados beneficios que los sacan un poco de esa línea de la pobreza, ¿no? Como apuntan a justamente borrar la pobreza, ¿no? En términos más materiales, digamos, y también de acercamiento a determinados beneficios como puede ser la escolarización, la vivienda, etc. Ahora, en México, dice, está clarísimo que no, la economía mexicana, digamos, no alcanza para integrar a todos en una línea que no sea, digamos, que esté por arriba de la pobreza. Pero además, cuando ya hay una cultura, digamos, que justamente refleja estos estados muy profundos de empobrecimiento de mucha cantidad de población, bueno, ahí hay, digamos, un obstáculo más, que es que hay una cultura de la pobreza y que no es algo que se pueda borrar. Y además no se puede borrar por una cuestión de respeto, ¿no? A las diferencias culturales. Y ahí es donde el oído es como que nos hace y nos remite un poco a estas críticas que hacía Menéndez del relativismo cultural, ¿no? Cuando ya como que se tensa el relativismo y el respeto por las diferencias y se tensa a casi una inmortalización o, digamos, un respeto por la desigualdad, ¿no es cierto? Termina, digamos, como tocando un poco ese extremo que ya nos hace chirriar el oído, ¿no? Y si bien él dice en la introducción que no pretende idealizar ni romantizar la cultura, o sea, es consciente también un poco de lo que está proponiendo, ¿no es cierto? No es que se hace el tonto, digamos, no mira por otro lado. Sin embargo, bueno, luego vamos a ver ahora con Bourgois que, bueno, termina, en realidad, su etnografía termina resaltando un montón de, no aspectos positivos, pero sí como dotando esto a la cultura de la pobreza más desde la diferencia que desde la desigualdad, ¿no? Podríamos como plantearlo en estos términos. Él le hace una crítica a Lewis, Bourgois,
le hace una Sí. crítica bastante interesante a mi punto de vista, ¿no? Si esto Bien. en una parte, si esto de Ahora, estudiar a los Anaí, pobres, sí. ¿querés esperarme un cachito que terminamos con Ah, Lewis sí. y vamos a Bourgoin Sí, sí. directamente? Y Sí, sí. ahí la introducís vos. Ahí enganchamos. No, Sí, está ahí bien, enganchás no. vos, así no expoliamos a los demás antes de terminar con Lewis. Que en realidad está buenísimo también leerlo, no hace falta leer Lewis para leer Bourgoin, o sea, como que se puede leer Bourgoin y después Lewis, igual sigue siendo como bastante enriquecedor, porque de todas maneras Bourgoin es como muy claro en la escritura y cuando hace referencia a Lewis explica a lo que está haciendo referencia. Bueno, solamente para terminar con Lewis y marcar esta línea de continuidad o esta influencia, particularmente en la metodología que podemos reconocer en él de los culturalistas, él va a tomar a la familia como centro de su estudio y la va a tomar como se tomaba una localidad, ¿sí? o una comunidad antes, ¿no? Como si fuera una cultura en sí misma, o sea, como que se van a aplicar estos mismos aspectos de cultura y personalidad. ¿Se acuerdan? Como esa idea de poder relacionar la personalidad o establecer una personalidad básica en relación a la cultura. Bueno, eso mismo como en una familia. Va a utilizar el estilo Rashomon, que sería, no sé si alguno sabe lo que es, como el efecto Rashomon. Él lo explica o lo define también como autobiografías múltiples, que es lo que él va a utilizar y que de hecho es lo que conforma el libro de la familia Sánchez, en la que a cada miembro de la familia le hace, digamos, graba y transcribe, digamos, literalmente, narrativamente también se podría decir, lo que cada uno de esos sujetos expresa, digamos, de esa vida familiar, de distintos aspectos, obviamente, de la vida familiar, para poder ver, digamos, una misma realidad o una misma situación, que sería la que vive esa familia, desde el punto de vista de cada uno de los miembros, ¿no? Desde el punto de vista singular de cada biografía, ¿no? Y esto, bueno, también nos lleva a la importancia de las biografías, desde Nietzsche, pasando por Boa, y a nosotros, años anteriores desde la cátedra, había años que teníamos hasta el tiempo de ver juntos una película que es la que le da el nombre a este efecto, a este estilo, que se llama justamente Rashomon, que es una película japonesa de los 50, bueno, justamente un poco de esa época, que la produce Akira Kurosawa, y bueno, si tienen la ocasión, no sé si ya la han visto, si tienen ocasión de verla, es la primera y después ese efecto Rashomon se va a aplicar en muchas otras películas conocidas, que lo que hacen es como un efecto de filmación y de guión, de que en esta particularmente hay como un suceso, se parte como un suceso que es un asesinato, y luego se va dando la mirada de 4 o 5 personajes distintos, y nunca se termina sabiendo la verdad, porque en realidad lo que muestra es la verdad de cada uno de esos sujetos, ¿no? Esto si les suena al relativismo cultural, ¿no? En el sentido que no hay una única verdad, sino que eso es lo que se puede, digamos, cada cultura tiene algo que decir en sí misma, ¿no? Sobre la realidad que vive, tiene un poco que ver con esa perspectiva. Después, bueno, como otros 2 criterios últimos que toma es poder analizar un suceso especial o crítico y ver cómo lo resuelven, digamos, cómo se resuelve dentro de la familia, lo cual va a hablar así como bastante de las características de las relaciones dentro de esa familia, y después la descripción de un día típico. Un poco todo un día típico que se vive dentro de la casa, adentro de la familia, ¿no? Que esto al día de hoy, así como es una herramienta muy utilizada,
por la antropología de nuestros días, o sea, hay una cantidad de investigaciones o de tesis producidas al día de hoy que utilizan o se anclan en una escena etnográfica o en describir un día en tal lugar, o un día en tal familia, o un día en tal cooperativa, y así, como poder describir a partir de un día, poder pensar todos los elementos que supone esa situación a la que se está analizando, ¿no? Esto él, como esta conjunción de métodos, lo llama, o al producto de eso lo llama realismo etnográfico, haciendo como un juego con el realismo de la literatura, ¿no? Porque él, un poco lo que, también de lo que parte diciendo es que de los pobres se venían ocupando solamente las literaturas, pero sin poder dar cuenta realmente de esa cultura de la pobreza. Y que lo que termina haciendo el etnógrafo, a partir de estos métodos, ¿no? y de las desgrabaciones literales, del convivir, o sea, de todo esto que también de estar ahí, o sea, él con las familias que estudia, se queda en la casa durante días y días, hace una cantidad de entrevistas a todos los miembros, pasa con ellos las fiestas, las ceremonias, las festividades locales, o sea, como ese, bueno, ese rasgo bien culturalista o también funcionalista del estar ahí, para él termina como generando esto, un realismo etnográfico que se acerca a eso que quiere hacer la literatura. Bueno, y acá ya venimos un poquito a la crítica. Esta crítica sí sobreviene unos cuantos años después, porque yo tengo el libro de la edición del 2015, pero bueno, es la primera edición del libro sale en 2003, o sea, ya es de los 2000, ya pasaron 50 años prácticamente, o un poquito menos, porque él se basa en el de Lewis de los puertorriqueños, que un poco después de las familias antes. Y de hecho, y con esto ya te doy el pie, Anaí, para que arranques con lo que querías decir antes. Él dice, 40 años más tarde, es fácil criticarle a Lewis su marco teórico simplista, ¿no? O sea, él, bueno, esto, un poco de también pensar en en los marcos de los debates y de las críticas. Sí, nosotros este libro, para mi comisión de problemática antropológica, lo trabajó con Estíbal, pero no fuimos a la... No fue, sí, yo te digo la verdad, me lo fotocopié y lo leí todo, porque me pareció súper interesante. En problemática antropológica, sí, trabajamos toda la parte más metodológica. Sí, no la crítica a Lewis, no la habíamos trabajado, así que como que es la primera vez que lo leo, y es más, lo tengo subrayado, marcado, hago foco en esto, y digo que sí, que esto que dice Bourgois de que hacer esta cultura de la pobreza, dice que Lewis hace hincapié, lo voy a leer, lo que el antropólogo llama la transmisión patológica de valores y de comportamientos destructivos dentro de las familias. Y lo que él dice es que al querer poner esta intención crítica y esa empatía a los marginados, lo que hace en el fondo es cristalizar este desdén que tiene la sociedad hacia los pobres. Y hay una frase que dice Laura Nader, que dice, es peligroso estudiar a los pobres porque todo lo que se diga sobre ellos se usará en su contra. Y creo que apunta más a esto, ¿no? A la mirada que tenía Lewis sobre la pobreza, sino a cómo se interpretaron sus estudios y ese realismo etnográfico haciendo foco en estas cuestiones de marginalidad que él hace referencia, ¿no? Sí. También él no solo hace referencia a Lewis, porque, bueno, sí, porque arranca de hecho esta parte, este capítulo, un poco recuperando a Lewis y también haciéndole la crítica, pero también por el, como necesita, digamos, decirlo, o sea, él necesita hacerle la crítica a Lewis, porque él mismo se encuentra como en un apriete, por decirlo de alguna manera,
en no saber si va a terminar él mismo, o sea, como que a él se le presentó el problema, y el desafío de no romantizar a sus propios sujetos, o a la pobreza, o la violencia que él veía en Harlem, pero tampoco, digamos, hacer una etnografía que terminara sirviendo como más estigmatizadora de lo que ya de por sí pesa sobre los pobres, o sobre los latinos en Estados Unidos, sobre los inmigrantes, o sobre los drogadictos, y que a mí me parece como muy, o sea, que es asombroso cómo al día de hoy muchas de las que nos encontramos haciendo investigación en grupos subalternos, podríamos llamarle, no necesitan pobres o trabajadores o mujeres, no sé, de algún grupo en particular, qué sé yo, como determinados grupos evidentemente pertenecientes a una clase subordinada, también nos remiten un poco todas estas preocupaciones, y que, digamos, por eso te decía antes, Analía, también, que es re difícil como situarse por fuera de los planteos de Lewis, porque a pesar de que ya, digamos, se hayan criticado, de que se intenten superar, pero como que volvemos un poco a tener como inquietudes relacionadas con los planteos que supuso la etnografía que propone Lewis, porque en un punto también hay algunos de los elementos que continúan casi intactos en nuestros trabajos, ¿no? En nuestra etnografía, en nuestra metodología como antropólogas y antropólogos. Bueno, y esto es como, bueno, está bueno también siguiendo un poco la crítica de Menéndez, no ocultarlo, o sea, como hacerlo consciente, hacerlo visible, que es lo que me parece que Philippe Bourgois hace de manera muy, digamos, muy excelente o muy clara. Esto pone de relieve esta tensión que a él se le generó, ¿no? De hacer esa etnografía que recupera justamente estos modos del estar ahí en el campo, o sea, del vivir más de 3 años en ese barrio, de hacerse amigos de mujeres embarazadas que consumían crack, de los narcotraficantes, bueno, toda una cantidad de sujetos que vivían en ese barrio que él estudia, y esa contradicción que se le genera de mostrar realmente una realidad del dolor, de la pobreza o de la marginación, pero también de la violencia, y de la violencia machista, de la violencia en general. Y, digamos, cómo hacer para, bueno, como que lo que él escribe, justamente lo que vos leíste ahí, no sirva ni para que se les caiga en contra a esa población, ni tampoco para desinfectarla, dice él, que ahora lo pongo, ¿no? Bueno, son tensiones que en todo caso me parece mucho más rico, importante y útil mostrarlas y hacerlas, digamos, ponerlas en discusión o mostrarlas a los lectores, que ocultarlas, como evidentemente hicieron otras líneas anteriores de investigación, ¿no? Que es un poco lo que veíamos que se le criticaba a muchos de los culturalistas en el estudio de algunas poblaciones, algunas culturas. Bueno, rápidamente hago un repasito así por esta parte de la presentación de Bourgois, que ya llegamos al final. Bueno, en el capítulo que yo les sugerí que leyeran se llama así, Una crítica a la cultura de la pobreza, ¿no? Él, bueno, va a puntualizar algunos de los problemas que puede tener la metodología etnográfica, y que, o sea, los rescata porque justamente él también lo llevó a cabo, y también reconoce que para determinados fenómenos sociales no hay mejor método, digamos, que el etnográfico, que la observación participante, ¿no? Para lograr una confianza, para poder llegar, penetrar algunas dimensiones de la vida social que de otra manera no se pueden ver, no se puede ver ahí lo concreto de cómo se reproducen determinadas relaciones, o cómo se generan determinadas relaciones en la vida de estos grupos, ¿no? Y
a la vez que plantea problemas, a pesar de los logros, ¿no?, que tiene, también problemas y riesgos también que suponen las historias personales. Y ahí está haciendo una referencia directa a Lewis, ¿no? Es lo que le un poco, hay, como decían ahí, él más que criticar a Lewis en sí, critica las interpretaciones que se han hecho, ¿no? Ahí hay una primera cosa importante. Después él ve que Lewis sigue muy prendido de ese paradigma cultura-personalidad que él define como freudiano. Nosotros también vimos que, bueno, ¿no?, se alimentaba también de otras, digamos, de otros psiquiatras, psicoanalistas del momento, pero que también le dieron como mucha vitalidad a los antropólogos, y que lleva a un determinismo psicológico y un individualismo extremo, ¿no? Y que ese individualismo extremo es como que se acompasa completamente por una influencia muy grande o una idea que hegemoniza mucho en Estados Unidos, que es la responsabilidad, no solo en Estados Unidos, pero bueno, él lo trabaja ahí, como la cuestión de la responsabilidad individual, ¿no? Como la culpa del individuo. Y él dice, bueno, pese a las intenciones críticas y a la empatía que tenía Lewis, que efectivamente era como poder mostrar otra cara de la pobreza, su obra se interpretó como leía recién Anaí, la cristalización del desdén de la ideología de Estados Unidos, que es esta ideología que tenía como un gran determinismo cultural y racista hacia los pobres, es como que termina siendo una cristalización de eso, al revés quizás de lo que hubiera querido el propio autor, ¿no es cierto? En relación a los problemas que pueden surgir de la metodología etnográfica, rápidamente, él marca los que devienen por ahí más de la pregnancia que tiene el propio autor, Lewis, y otros de la antropología de la pobreza, de la cultura de la pobreza, con el funcionalismo, que dictaba en sus estudios marcar el orden y la comunidad, ¿sí? Algo de eso ya dijimos. Por el otro lado, marca también como una dificultad la injerencia personal, ¿no?, que tiene el antropólogo con este tipo de método, que hace que muchas veces se prefiera omitir las dinámicas negativas, bueno, tanto por el vínculo, por la posibilidad de continuar estudiando determinado grupo. Después siempre implica un riesgo de exotización, cuando son quizás grupos como muy cercanos, que se los intenta exotizar para continuar también con ese legado. Y esto es lo más importante que quería resaltar, una de las tensiones la liga directamente a esa influencia del relativismo cultural, ¿no? Como buscándole una lógica interna. Entonces no hay una buena o mala cultura, o sea, la cultura de la pobreza no es mala, ¿no?, sino que tiene una lógica interna, y por lo tanto esta mirada muchas veces lleva a un análisis comprensivo desprovisto de toda mirada crítica, ¿no? Como no los vamos a criticar porque, bueno, solo la cultura solo se va a comprender en sus propios términos, ¿no? Entonces, una crítica supondría como un lugar externo. Y, entre otras cosas, esta observación participante lleva o tiene un impulso a desinfectar a los vulnerables, que tiene un poco que ver con esto, ¿no?, con las dinámicas negativas y con la falta de crítica. Pero hace la salvedad, y eso me parece muy, muy bueno en él, como complejiza también un poco estas críticas que él hace. Dice, el análisis económico-político no es una panacea que pueda compensar las interpretaciones individualistas, acusatorias y racistas de la marginación social. Acentuar las estructuras sociales puede opacar el hecho de que las personas no son víctimas pasivas, sino sujetos activos de su propia historia. De hecho, la cualidad principal de la metodología etnográfica, y acá resalta, digamos, lo que también tiene de potencial este método, es que permite el surgimiento de los peones de las fuerzas estructurales. Los enfoca a esos peones, a esos individuos,
para que se reconozcan como seres humanos que construyen su propio destino, ¿no? Entonces ahí es como que también es un poco su propuesta o su apuesta, ¿no? Con su etnografía. Esta aclaración que él hace, por supuesto, dice, solo tiene sentido dentro del debate teórico agente-estructura o individuo-cultura, que es esto que ya venimos trabajando y en el que venimos haciendo esa referencia, o por lo menos conmigo lo trabajaron con Linton, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, es un poco el que restituye un poquito más de dinamismo, o eso que habla también Cardinal como de más, pensando más una dialéctica entre individuos y cultura, ¿no? En este caso, agentes, hacemos referencia a ese concepto más de Bourdieu, del individuo que acciona, ¿no es cierto? De ahí viene agente, como entre el individuo con capacidad de acción y esa estructura, ¿no? Y este concepto a mí me parece muy bueno de los peones de las fuerzas estructurales, ¿no? Poder, porque si no es como que esto un poco lo aclara, porque si no en este debate teórico que cuestiona el individualismo, a estos otros enfoques, parecería como que se separara desde el lado de la estructura, y en realidad es como que está queriendo, nada, poder ver los dos polos como en relación. Entonces, bueno, un poco su propuesta es poder mostrar las prácticas culturales antagónicas, vincular acciones individuales con economía política y comprender, o sea, sin dejar de lado la perspectiva de la comprensión, ¿no es cierto? Acá vemos cómo hay algunas cuestiones que tienen una continuidad, ¿no? Pero se van repensando, reflexionando, de acuerdo también bueno, al paso de la historia dentro de la disciplina y dentro del mundo. La comprensión de los mecanismos y esas experiencias de la opresión, ¿no? Que también, bueno, son las experiencias de esos pobres de los que estudiaba Lewis. Él en este libro va a documentar toda una gama de estrategias que idean los pobres urbanos de Harlem, especialmente para eludir las estructuras de segregación y marginación. O sea, hay una cuestión como mucho más dialéctica o dinámica o bueno, de ida y vuelta entre esta estructura y esos individuos. Y esto justamente yo había también elegido esa frase que él cita, que es un poco lo que a él le hace como de contrapunto, es peligroso estudiar a los pobres porque todo lo que escribía sobre eso se será en su contra, y termina este capítulo diciendo, bueno, no, justamente lo que yo decía antes, él necesita criticar a Lewis porque se encuentra ahí como haciendo equilibrio en una cuerda floja. Dice, no estoy seguro de que sea posible presentar la historia de mis 3 años y medio como residente del barrio sin caer presa de una pornografía de la violencia o convertirme en un voyeur racista. En última instancia, el problema y la responsabilidad también están del lado del observador ante la realidad social, ¿no? Bueno, y ahí devolviendo un poquito la responsabilidad tanto a quienes observen la realidad como también a quienes lean su etnografía. No sé si te quedó algo, Anaí, de eso que leíste. No, ¿Hay no, alguien más está que haya leído? clarísimo. ¿Alguien más que haya leído a Bourgois en alguna de las problemáticas? Estoy haciendo un chequeo para próximos años. ¿En qué comisión estabas, Anaí? En la de Matías Estíbal y Cecilia Pinto. Claro. En la 5, la comisión 5. Buenísimo. Hola. No nos puede escuchar, me parece. Bueno, estamos bien sobre la hora, pero si alguien tiene una pregunta o si quieren quedarse pensando y leyendo y después también pueden consultar en las clases de consulta. Bueno,
Dejamos acá, la dejamos a Ana con su hijita tranquila. Bueno, voy a, en principio, dejar de grabar para no perder.